Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Toda la temporada en algunos deportes, en otros están muy vivos, por ejemplo, el mercado de fichajes, que es lo que va a llevar el peso en nuestro programa hoy, en nuestra Zona de Deporte, la tertulia sobre el Córdoba Club de Fútbol, pero también tenemos polideportivo. Ha acabado el Ángel Jiménez, se salvó, menos mal. Ha acabado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que no se metió en el playoff. Lo está viendo por la tele, pero, por ejemplo, teníamos en juego al Ciudad de Lucena, que se ha quedado a las puertas en la segunda eliminatoria, y también tenemos que hablar de tenis, porque ayer tuvimos una gran final, finalísima, con 2 S, porque era entre italianos, entre Brancaccio y Berrettini, entre Jacopo Berrettini, el hermano de Mateo, que se la llevó entre 6 y además remontando como preludio a la final que tuvimos luego entre Alcaraz y Sinner en Roland Garros. Vamos a hablar de tenis, también de voleibol, porque la Decor de la categoría alevín femenino va a jugar el Campeonato de España el próximo fin de semana y hemos charlado con Juanma Flores, con su entrenador. Pero ahora, como siempre, nuestro primer bloque está dedicado al Córdoba Club de Fútbol, y para hablar del Córdoba de Fútbol nos traemos a especialistas, a gente que sabe de la materia, por ejemplo, un entrenador como don Félix Ruiz. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pendiente del mercado de fichajes, es lo que toca ahora? Sí, claro, se abren esos plazos y esto va por capítulo y lógicamente tenemos que estar pendientes. De momento parece ser que estamos muy encima de la situación esta y han aparecido nombres que, bueno, en principio a mí particularmente veo que pueden ser acertados, luego el tiempo será el que le quite razones. Luego le vamos poniendo notas, si te parece, Félix, también junto a Alejandro López. Alex López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Hacía tiempo que no venías por aquí, pero tienes una serie de cursos, tus obligaciones profesionales, pero afortunadamente quería que todos pasarais por aquí antes de acabar la temporada para hacer balance y hablar del Córdoba un poquito. ¿Qué tal, Alex? Sí, bien, te agradezco tu invitación, hombre, muy liado, obviamente, ¿no? Pero eso es bueno, eso quiere decir que no da tiempo a aburrirse, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya acabada la temporada vamos a analizar, porque como bien decía Félix, ¿no? Esos nombres que han salido, ya el Córdoba ha arrancado fuerte, ¿no? El mercado estival se puede decir, y yo creo que pinta bien la cosa. Te avisaba Antonio Fernández Monterrubio que tenía muchas cosas hechas, bastantes cosas hechas, decía, en la presentación de la renovación de Isma Ruiz hasta 2028, que se hizo antes de que acabara la Liga, y la semana pasada, un día sí y otro también, el Córdoba ha ido anunciando 4 fichajes y una renovación. Así que ya tiene de momento 19 jugadores con contrato en vigor, aunque habrá evidentemente entradas y salidas de aquí a que empiece todo a rodar. Por cierto, un partido ya marcado en rojo en el calendario, 25 de julio, 9 de la noche, tercera edición del Trofeo Puertas de Córdoba, y viene el Real Betis Balompié, flamante subcampeón de la Conference League. Antes de entrar en materia del primer nombre propio, que va a ser el de Sergi Guardiola, que vuelve al Córdoba, les recuerdo que como estamos en hora de cenar, tenemos nuestra promoción de pizzas de nuestros amigos de Pisón Pizza, ese 2x1 en una oferta válida para pizzas de hasta 5 ingredientes o especialidades. Oferta válida para recoger el local, ahí tienen ese 2x1 de nuestros amigos de Pisón Pizza, que siempre es un buen momento. A partir de 5 ingredientes o especialidades, promoción válida en local o recoger. Nuestros amigos de Pisón Pizza, que siempre nos dan esa alternativa para cenar. Y vamos ya con la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, como decimos, con ese primer nombre propio. Se llama Sergi Guardiola, tiene ya 34 años, no es el Sergi que se marchó de aquí hace 7 temporadas, pero hay que decir que esas 7 últimas temporadas Sergi Guardiola ha estado en primera división. 7 temporadas consecutivas después de salvar, no vamos a decir prácticamente el solo, estaba Sandoval, estaba Reyes en el campo, estaba Oliver y compañía en los despachos, bueno, Aitami y demás, pues entre todos ellos consiguieron que el Córdoba se salvara, pero fueron fundamentales, por supuesto, los 22 goles en la Liga, en segunda división, que marcó este hombre, Sergi Guardiola, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que puede ser un jugador que asuma el rol goleador de Antonio Casas. En principio es el delantero titular, siempre que no nos digan lo contrario. Obolski de momento también tiene contrato en vigor. Ha llegado Adrián Fuentes también, que también ha explotado como goleador, pero desde luego Sergi Guardiola tiene un nombre, un cartel que para ser titular desde luego en el Córdoba en segunda división. Bueno, la verdad que Sergi Guardiola tiene un compromiso con Córdoba. Me consta de que él, a pesar de haber estado tantos años por ahí rodando por tantísimos equipos, él ha tenido ese compromiso por Córdoba y ha visitado Córdoba con muchísima frecuencia. Cuando ha tenido oportunidad ha visitado Córdoba.
Entonces quiere decir que esto ya pues le compromete de alguna manera, e incluso me consta de que su hija es nacida aquí en Córdoba. Eso lo destaca él en su regreso. Quiere decir esto que ese compromiso pues ya parte con cosas importantes de cara a poder volver de alguna manera, porque a mí lo que me crea un poco de dudas es esa irregularidad que ha tenido en los distintos equipos que ha estado últimamente. Hablamos de Cádiz, hablamos de Rayo Vallecano, en el que ha participado con menos frecuencia. Mira, balance, Félix, lo tengo por aquí apuntado. Han sido 185 partidos en Primera División, 24 goles. No son demasiados, desde luego, pero claro, vamos de primera. En el Getafe, en el Valladolid, en el Rayo y en el Cádiz. También en este tiempo ha jugado 17 partidos de la Copa del Rey y ha marcado 3 tantos más. De hecho, el único tanto que marcó la temporada pasada fue con el Rayo. No sé qué piensas tú también, Alex, de este tipo de fichaje, porque claro, estas jugadas que le veíamos hacer cuando estuvo aquí, que fue en un 5-0 al Reus, por ejemplo, Guardiola se hinchó de marcar goles, pero no es el perfil de jugador joven y con ganas de crecer y con ambición que se estila en el Córdoba. Con la llegada de Monterrubio y Juanito es otro tipo de jugador, pero desde luego es un valor seguro. Sí, al final contrasta un poco con esa política de fichajes que tú decías, ¿no, Raúl? Que el Córdoba esa apuesta de jugador joven con ambición, pero creo que es fundamental también tener en cuenta este tipo de jugadores en tu equipo, ¿no? Tener esa veteranía de esa plantilla que tú destacabas, la 17-18, pues con la temporada de Guardiola, los Reyes, Narváez, Guardiola, Itami y compañía, eran jugadores con experiencia, ¿no? Yo creo que es una apuesta en la que evidentemente el fútbol dirá si sale bien o mal, pero lo que está claro que, como bien apuntaba Félix, el compromiso el jugador lo tiene y el cuerpo técnico de la dirección deportiva cree en él. Que venga aquí no significa que vaya a repetir los 22 goles de esa temporada, eso es muy importante. Entonces yo creo que es fundamental separar lo que es el Sergi Guardiola del pasado con lo que nos puede aportar, porque toda comparación puede ser odiosa. Y si marcan más de 22, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos en procesión o cómo ya, hacemos? fíjate, ¿no? Llega con 34 años recién cumplidos. Pero toda esa experiencia en primera, salvo que es verdad que no le han acompañado los números en cuanto a goles, yo creo que es positiva, porque le hace de un delantero pues que, como tú bien decías, Raúl, viene para ser titular, con esa vitola de no salirse del 11, y creo que puede ser un gran referente en esta temporada. De hecho, el hecho de adelantarse el Córdoba haciendo ese primer anuncio, teniendo ya otro cerrado, sí, quiere crear esa expectación el cordobesismo ante una temporada ilusionante, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, Guardiola, pase lo que pase, va a caer bien, porque es un chico que además es humilde. Yo tuve la suerte de compartir vestuario esa temporada con él y es muy buena persona, por encima de buen futbolista. Y ahora que les hagan las cosas o no dependerá de eso, de la dinámica del equipo, de que las lesiones le respeten, de que se adapte bien al sistema de Iván Ania, pero quitando todo ello, yo creo que puede ser un tándem que por segunda etapa salga bien. Vamos con el segundo nombre propio. Estamos anunciando los fichajes del Córdoba por orden. Este era Sergi Guardiola y el siguiente fue Dallison de Almeida. En este caso se puede decir que es más desconocido, aunque es verdad que la temporada pasada, a base de golazos en la Copa del Rey, pues bueno, se puso en el escaparate. Delantero que viene de Segunda Federación. No sé, Félix, cómo, o sea, delantero no, es más bien media punta, se ha adaptado incluso a posición de volante ofensivo, sí. Aquí se mostraba muy agradecido a las redes sociales de esta aventura que le hace pues dar el salto al fútbol profesional con 25 años y contrato hasta 2027. Dallison, ¿qué referencias tiene? Pues yo precisamente en Copa del Rey tuve la oportunidad de verle y ya me llamó la atención, un jugador que desconocía completamente de que el Córdoba pudiera estar interesado por él. Me llamó la atención porque un jugador que aportaba allí al Pontevedra cosas a nivel individual, aportaba cosas importantes. Este jugador, yo creo que para el estilo de Iván y en la forma que Iván elige a la hora de utilizar su sistema y su estilo de juego, pues yo creo que nos puede venir bastante bien. ¿Que viene de segunda red? Pues la verdad es que el ejemplo lo tenemos con Xavi Sintes. Xavi Sintes venía de jugar de segunda red, se hicieron diferentes comentarios en su momento no muy favorables por esto de la categoría, y yo fui un defensor en principio en distintos medios de él, porque era un jugador que venía de canteras importantes. Y lógicamente cuando un jugador había sido internacional sub-19, quiere decir que tenía un
un currículum, tenía una trayectoria que se podía presumir de que podría ser un jugador que diera un rendimiento adecuado. El ejemplo de Xavi Sintes lo tenemos ahí, así que sí, por el parte de Alisson nos da el rendimiento que la categoría, un jugador, Raúl, es de una categoría u otra en función de que se le den oportunidades de jugar en ella. Si tú dices yo estoy jugando en primera red y no he podido dar el salto por diferentes motivos a una categoría superior, jamás podré ser jugador de segunda división. Es evidente, el entrenador que te dé la confianza y lógicamente que tú aportes las condiciones individuales que puedas tener. Tiene las condiciones, es nacido en Brasil, pero se crió en Cabezón de la Sal, un municipio cántabro de 8.000 habitantes. De hecho, él ha pasado por el Escobedo, por el Rayo Cantabria, al final del Racing, también formado en la cantera del Valladolid. No sé tú qué piensas, ¿no? Son 11 goles en segunda federación, creo que 8 la temporada anterior, más los 2 golazos, este que marcó al Mallorca en la Copa del Rey. Son 172 centímetros, 1,72, un jugador menudo, pequeñito. Nos puede recordar a Dilson, incluso en el nombre se parece, pero no es ese extremo. De hecho, él ha reconocido en una entrevista que esta temporada, sobre todo, ha aprendido a jugar unos méritos más atrás y puede venir muy bien a Iván Ania en ese juego por dentro que plantea ahora. Yo creo que es un melón por abrir, Raúl, porque al final es una apuesta a coste más económico, evidentemente, de la ficha de Sergi Guardiola, que también viene a costa cero de Alisson, no hemos pagado traspaso, en este caso el Córdoba, ¿no? Pero puede salir bien, como decía Félix, pero puede también costarle un poco coger ese ritmo, coger esa competitividad y sobre todo el choque con los rivales, como tú bien decías, jugador menudito, que evidentemente su forma física va a depender muy mucho de lo que haga luego sobre el campo, pero oye, a priori, de momento por las cifras que tiene y por los informes un poco que hay sobre él, sobre todo los vídeos, ¿no? Material gráfico ya en este momento del siglo XXI, parece que puede salir bien. Yo creo que esa fórmula de la apuesta por un jugador joven, rápido, extremo, como Alisson en su momento, que vino del Badajoz al Córdoba, le ha salido bien. Ahora que Alisson pueda estar al mismo nivel, pues se estará por ver. Pero yo creo que puede encajar. Puede ser un jugador un poco a lo Ander Joldi esta temporada, ¿no? Que te valga un poco para jugar de extremo cuando haya que jugar de extremo, para jugar de segunda punta cuando haya que jugar, cuando lo necesite. Yo creo que puede ser un comodín bastante interesante al Córdoba y ojalá que se adapte bien. También veremos con la confección de la plantilla si apuesta más bien por el 4-2-3-1, que fue un poco el dibujo de la primera parte de la temporada, o más bien por ese 4-3-3, que fue el equipo que cuajó en la segunda vuelta. Pasamos ahora a un delantero bastante más fornido que Alisson. Además, un jugador que, como Sergi Guardiola, ya lo conocemos aquí. Se llama Adrián Fuentes, tiene 28 años, camino de los 29. Bueno, un delantero de talla y un delantero que viene a marcar 16 goles en Primera Federación. Y un dato con el Tarazona que me ha llamado la atención: de los 16 goles, además que vuelve con hambre, como apunta, 10 han sido fuera de casa. Es un registro histórico en la categoría. Bueno, conociendo al jugador Raúl, es un jugador muy potente, un jugador de una zancada, rápido, un jugador con buena definición técnica en las finalizaciones, ya nos lo demostró aquí en el tiempo que estuvo. Cierto es de que cuando se marchó de aquí no tuvo la continuidad en los equipos, como por ejemplo el Castellón, que no tuvo minutos, luego creo que firmó el Lugo, tampoco tuvo aquí, pero aquí vuelve a romper otra vez y es donde el Córdoba nuevamente se fija en él, porque yo cuando aquí estaba vi un jugador que era de mi gusto, era un jugador que aportaba... A mí me recordaba, salvando la distancia, porque en segunda federación iba muy sobrado. Yo vi un poquito más. Me recordaba a Gareth Bale, pero por la planta física y por la suficiencia con la que dejaba atrás con la zancada a los rivales. Sí, claro, hablamos de esa segunda federación donde el Córdoba fue tan sobrado, ¿no? Y muchos gestos técnicos que ya te digo, yo he tenido la suerte de tener a Rafa y un jugador que dominaba el balón con las dos piernas y un golpeo impresionante, como era Rafa Navarro, y yo cuando él jugaba aquí en el Córdoba he hecho esos valores comparativos, lo he hecho en muchos momentos. La mala suerte que tuvo aquí es que su situación, Germán Crespo, no estuvo muy acertado cuando hizo unas declaraciones acusándolo de... De hecho, ahí fue un poco la raíz, ¿no?, de todo. De donde nacen los problemas que se enrareció, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, en este jugador sí que yo tengo bastante confianza porque son estilos distintos, tanto el de Adrián Fuentes como el de Sergi Guardiola, que yo creo que les pueden venir bien. O sea, si Oboski
se decide el club de que va a continuar y cuenta con los 3 delanteros, pues son 3 tipos de delanteros con unas características diferentes, o sea, que se puede. Yo pienso que en algún momento, a lo mejor, con esta herramienta de trabajo que puede disponer Iván, al tener estos delanteros tan distintos, que no lo ha tenido en este año, pueda tener el atrevimiento de jugar en algún partido con dos hombres de referencia. Se ve que Juanito, Alex, se quedó con esa espina clavada, ¿no?, de cómo salió de aquí Fuentes, porque se le ha firmado un contrato de 2 temporadas, cumpliendo 29 años en el mes de julio. Como decimos, como Sergi Guardiola, no es ese jugador joven, pero sí es verdad que está en plena madurez. Ahora mismo con 28 años vemos algunos golazos que ha marcado por ese imponente físico, algún gol de tijera, también de cabeza, delantero zurdo, y que no sé tú en el salto al fútbol profesional qué rendimiento puede dar y en qué posición lo ves, porque él, bueno, es jugador a pie cambiado, se desenvolvía bien por la derecha, puede jugar de 9 por su potencia física, su remate. Está por ver también, Raúl. Ojalá que cuaje bien, ¿no? Aquí en el Córdoba empezó jugando en esa banda derecha, luego cuando tenía que sustituir a Casa lo hacía un poco en punta, pero este año ha dado su mejor versión, ¿no? La mejor versión, ojo, tiene mucho mérito hacerlo en un equipo como el Tarazona, ¿eh? Sí. Y a domicilio marcar 10 goles con el Tarazona no es fácil. Pero ya lo hemos visto, lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Le salió todo este año. De cabeza, de chilena, regateando a los rivales, disparos fuertes desde lejos. Es decir, este año ha sido su año. Una apuesta del Córdoba, por supuesto, ¿no? Al final, yo creo que vino con la esperanza de poder quedarse aquí mucho más tiempo, pero bueno, a raíz de situaciones que se dieron y efectivamente esas declaraciones a las que tú hacías alusión anteriormente, pues no terminó saliendo, ¿no?, esa apuesta del Córdoba por él o esa confianza de Fuentes en el Córdoba. El hecho de que quiera venir aquí y marcharse a otro equipo, yo creo que también habla muy bien de Fuentes, es decir, igual que en el caso de Sergi Guardiola, ¿no? Regresa, ojo, y la coincidencia de que los dos son delanteros y zurdos, ¿no? Sí. Que creo que llevaba mucho tiempo el Córdoba sin tener 2 delanteros zurdos con estas características, ¿no?, como ellos. Creo que aprovechar esa potencia que tiene, ese físico, puede ser bueno para el Córdoba. Incluso el compatibilizarlo con Sergi Guardiola, porque yo tengo mis dudas de que Volki vaya a continuar. Creo que se está intentando ver si otro tercer delantero puede venir y darle salida al ruso. Pero bueno, en el caso de que no continuara, yo creo que puede ser una buena baza para eso, introducir en algún momento determinado, pues, oye, darle un descanso a Carracedo por banda derecha, o bien un descanso también a Guardiola en punta de ataque. Yo creo que puede ser un buen comodín, igual que Dallison, pero que está por ver también y que la afición no compare lo que hizo en su momento con lo que pueda hacer esta temporada, ¿no? Marcó 15 goles con el Córdoba, 13 en Segunda Federación, en temporada completa, y luego en esa media temporada en Primera Federación marcó 2 goles más antes de marcharse en el Ecuador del campeonato. Seguimos con los zurdos porque el cuarto fichaje también es zurdo, aunque juega en una posición más retrasada. Se llama Juan María, se apellida Alcedo, llega del Albacete, formado en la cantera del Sevilla, 24 años, natural de Rota, ha firmado por una temporada. Ese agujero, Félix, que hemos tenido en la banda izquierda, que ha hecho que Calderón perdiera la titularidad y que durante muchos partidos haya jugado Albarrán a pie cambiado, incluso Carlos Isaac en un partido. Lo importante es que se viene a cubrir una demarcación que ha habido unas carencias durante todo el año grandes, sacrificando la posición de Albarrán en muchos momentos donde le costaba la misma vida a veces perfilarse por esto de jugar a pie cambiado. Y bueno, pues la comodidad que tenía Calderón por esto de saber que no tenía competencia alguna en su demarcación. Quiere decir que yo ahora mismo pienso de que Calderón se debe de poner las pilas de cara a la próxima temporada y que lógicamente está un jugador que llega aquí y yo entiendo que desde el principio con la ilusión de ganarse el puesto y de mejorar esa demarcación que tantas carencias hemos tenido este año. Era una necesidad y lógicamente en los primeros pasos que se han dado pues el Córdoba pues atiende esta necesidad que estamos comentando y yo les deseo la mayor suerte posible porque su trayectoria, volvemos otra vez a lo que estábamos comentando antes, de la cantera del Sevilla, los jugadores que proceden de allí, podemos hablar por hacer un recordatorio sin de Carlos Álvarez. Para los mayores, jugador pequeñito que quizás a lo mejor su físico era lo que le... y sin embargo pues fíjate la vaya golazo para sellar el ascenso de Levante. Desde luego. Impresionante. ¿Qué te parece este fichaje, Alex? Estamos hablando de un jugador con 81 partidos de experiencia en segunda división, 2 temporadas en el Albacete y la intermedia cedido en el Mirandés.
Yo creo que es muy del perfil de Iván Ania. Lateral bastante ofensivo, con buena pegada, buen centro, pero que quizá carece un poco de esa parte más defensiva, ¿no? Más de solidez. Pero eso es muy del estilo de Ania, porque tanto Carlos Albarrán, que se ha echado a goles esta temporada, como Carlos Isaac son laterales que suben mucho, ¿no? Que les gusta ser protagonistas en ataque y luego son rápidos a la hora de correr para atrás, y creo que puede encajar bastante bien. La única duda que me surge es si esa irregularidad que viene demostrando durante toda su trayectoria va a poder por fin cuajarla en Córdoba, ¿no? Llevarla a buen puerto, porque de los últimos, creo que esta última temporada, de la mitad de los partidos que ha jugado solamente ha sido titular, es decir, Sí. eso como una especie de Costa, recambio, ¿no? por ejemplo. Claro. Sí. Aquí en el Arcángel estuvo, por cierto, en la última jornada, pero Sí. no participó, estuvo en el banquillo. Claro, jugador un poco número 12, 13, ¿no? Se podría decir en el caso del Albacete con Alberto González, y en el Mirandés no lo hizo tampoco nada mal. Es muy joven, tiene mucha trayectoria por delante. Creo que oye, 80 partidos con 23, 24 años en segunda división son buenos números. Y creo que, sobre todo, le hacía falta al Córdoba, porque dado que Calderón no contaba con el beneplácito de Ania o con la confianza suficiente tras esa expulsión en Almería esta temporada, el lateral izquierdo, al fin y al cabo, por muy bien que lo hizo Albarrán, que oye, es de reconocer la brillante temporada que ha hecho, pero tú no puedes intentar ir a competir por algo más que no sea el 14º puesto con un jugador diestro en banda izquierda, ¿no? Entonces al Córdoba le hacía falta. Ojalá que le salga bien, y de nuevo gran movimiento de la dirección deportiva trayéndolo a coste cero. Contando con que renueve Carlos Isaac, veamos por cierto un gol a centro de Juan María Alcedo, el Córdoba tendría cubierto los laterales, y sigue Carlos Isaac se da por hecho la continuidad de Albarrán, y en la izquierda estarían Calderón y Juan María Alcedo. Y seguimos hablando de un defensa de perfil zurdo, en este caso central, como Rubén Alves, que ha renovado hasta 2028. Hay quien lo llama renovación, hay quien lo llama fichaje. Se ha desvinculado del Tenerife con el descenso a Primera Federación del equipo chicharrero, y Rubén Alves, lástima esas molestias musculares, un par de lesiones que ha tenido en los últimos partidos, lo dejaron fuera de combate, pero ha sido un jugador que cuando ha estado bien, expeditivo, le ha dado, realmente hizo olvidar a la Peña, que se dice pronto. Bueno, la verdad que Rubén Alves, cuando vino aquí, una de las carencias que teníamos en la parte del lateral izquierdo con Calderón, eso es lo que estaba comentando Alex. Iván prefiere o le gusta el tipo de lateral de recorridos amplios, que abandona muchas veces esa vigilancia sobre la zona defensiva. Esto lógicamente te hace correr determinados riesgos en muchas fases de los partidos. Entonces cuando Rubén Alves vino aquí, lo que sí es un central izquierdo con una vigilancia plena sobre las posiciones de los laterales, porque lo hemos visto en muchísimos partidos tener que hacer cobertura sobre la posición del lateral izquierdo, en el caso de Calderón o en el caso de Marvel, muchas veces cuando ha jugado, o el propio Albarrán en algunos momentos. Yo digo que si nosotros somos capaces de dotar al equipo de jugadores del centro de la defensa con capacidad para hacer este tipo de trabajo colectivo, este trabajo de cobertura, de vigilancia sobre los espacios de los laterales, y nuestros laterales aportan cosas importantes en el juego ofensivo, bienvenido sea ese estilo de Iván Ania a la hora de que los laterales tengan esos recorridos ofensivos. Hoy en el fútbol moderno, darle amplitud al campo e intentar buscar la máxima de espacio a través del juego exterior, pues yo pienso que se le saca mucho rendimiento y es muy positivo, ¿no? Pero claro, tienes que disponer en principio del tipo de central al estilo, por ejemplo, de Rubén Alves en los partidos que nosotros le hemos visto aquí en casa. Mira, este fue uno de los goles que marcó, este es la Romareda, otro golazo al Levante para salvar un punto a última hora ante el campeón de segunda división. También movimiento en el que Ale es significativo, con 31 años, que va a cumplir en septiembre, le han firmado 3 temporadas, hasta 2028. Sí. Apuesta de continuidad. Yo, de los nombres que llevamos, el que más me gusta, porque creo que al final, como tú bien decías, desde primera hora hizo olvidar un poco a la Peña, se amoldó muy bien al grupo, al equipo, al estilo de juego también, y creo que era fundamental tener esa referencia en defensa para el Córdoba, ¿no? Después de unas temporadas un poco que faltaba ese Kaiser, ¿no? Ese hombre que alzara la voz, que ordenara un poco la línea, que sobre todo luego lo demostrara en el campo, no solamente a través de los goles que estamos viendo, sino a través de ese liderazgo, ¿no? Desde atrás, ¿no?
muy importante ese movimiento junto con el de la renovación de Carlos Marín también, y Carracedo, Isma Ruiz, esos 4 hombres hasta 2028. Yo creo que es un año que al club le dice algo, ya descubriremos el qué, si es el año en el que quiere llegar a primera, un poco darle continuidad, darle confianza, ¿no? Decir, oye, no te firmo 1 o 2 temporadas, sino te firmo hasta 3, para que veas que aquí tienes tu sitio y tu casa. Ojalá le respeten las lesiones, porque sí es cierto que de más a menos ha ido el nivel de Rubén Alves a consecuencia de los contratiempos que se le han dado, ¿no? Es verdad también que la plantilla del Córdoba cortita llegó muy justo a final de temporada, con ese amago de sanciones, varios jugadores perdiéndose partidos por ciclo de amarilla, y también las lesiones musculares que le hicieron daño a jugadores como Rubén Alves o Alberto de Moral, por ejemplo. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino y a la vuelta ponemos en el puzzle cómo está la plantilla del Córdoba, 19 jugadores con contrato en vigor, y le echamos un vistazo a las distintas promociones de ascenso que tenemos, tanto a Primera División, como de Primera Federación, como de Tercera Federación, con el caso del Ciudad de Lucena, que lamentablemente ha vuelto a quedarse a las puertas por 6º año consecutivo.